virtual se caracteriza por un campus virtual. Bueno, esa era la confirmación que esperaba. Um, la educación virtual, pues bueno, se caracteriza por um, un campus virtual, ¿cierto? En el que las personas acceden muchas más veces, ¿sí? Y tienen otro tipo de objetivos como tal, ¿cierto? La presentación de trabajos es diferente, bueno, infinidad de cosas que hacen que esto que estamos haciendo no sea educación virtual, sino educación a distancia, como el modelo que venimos manejando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que cambió nada más la forma, ¿sí? En que se presentan las tutorías, ¿sí? Sin que la metodología, ¿cierto? El modo de ver, ¿cierto? Esto como educación a distancia se haya cambiado. Entonces nos sugieren unos tips. Primero, en inglés, pues nosotros, en español, perdón, tenemos el término TICS para las tecnologías de la información y las comunicaciones. En inglés el término que tenemos es ICTs, Information and Communication Technologies, ¿cierto? Ese sería el término en inglés, ¿sí? Para las TICs, ¿cierto? Y una de las primeras cosas que nos sugieren, ¿cierto? De esos punticos para iniciar educación mediada por TIC es un lugar, ¿cierto? En el que yo pueda, ¿sí? Tener minimal distractions, ¿cierto? Ese lugar donde yo pueda concentrarme, ¿cierto? Algo bien importante, ¿sí? En este tipo de cursos, ¿cierto? De sesiones, es el foco de atención, ¿cierto? Si yo pierdo mi foco de atención con facilidad, pues la recomendación es a buscar un lugarcito donde puedas estar un poquito más concentrado. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hay sonidos, hay situaciones que se van a presentar siempre. La idea es entender que eso sucede y tratar de minimizarlas al máximo posible. Otra cosa que nos recomiendan es estar preparados, ¿sí? A la hora de iniciar las sesiones. ¿Cómo preparado? Bueno, principalmente dos cositas. Uno, pen and paper. Yes, pen and paper. Tener ahí a mano, ¿cierto? En qué anotar y cómo tomar nota, ¿cierto? Si estoy desde mi computador, pues bueno, abrir una notica y tener ahí también ese recurso digital para ir anotando, ya que hay una relación directa entre memoria y escritura, ¿cierto? Yo sé que hay personas que tienen una memoria impresionante, sin embargo, la memoria falla y no es un buen método de estudio, ¿sí? Sobre todo de idiomas, donde tienes que relacionar tu contexto con las palabras que estamos aprendiendo. Entonces, la escritura se vuelve fundamental, tanto para recordar, ¿cierto? Como para practicar. Otro puntico que nos mencionan, ¿cierto? Es tener presente que, pues, obviamente no estamos del todo solos a la hora de iniciar la clase, sino que vamos a dejar saber a esas otras personas que están ahí en mi entorno que ya estamos a punto de empezar class time, ¿cierto? Que vamos a iniciar una sesión. Eso garantiza que de pronto las interrupciones van a estar disminuidas un poquito, ¿cierto? Esa sería entonces otra de las invitaciones. Bueno, vuelvo y les menciono, el espacito que ustedes decidan tener, pues es fundamental, ¿sí? Recomendación principal, no hacerlo en la cama, ¿cierto? Para evitar, pues, que otros factores terminen afectando tu disposición y tus ganas de participar en las sesiones como tal. Importante este puntico de acá porque yo aquí les menciono varias cositas. Primero, hay que tener en cuenta que yo tengo que retarme a mí mismo, ¿sí? A la hora de enfrentar un proceso nuevo como estos. Entonces, uno de los desafíos que yo me pondría sería, bueno, por clase voy a hacer mínimo dos preguntas, si estoy muy perdido o si necesito saber un poquito más del tema, voy a preguntar las veces que necesite, ¿cierto? Voy a compartir una o dos de mis opiniones sobre lo que estamos hablando, a ver si tengo razón o es que estoy yo viendo esto por el lado que no es, ¿cierto? Eso nos va a permitir que el feedback, es decir, la retroalimentación entre todos, nos ayude, ¿cierto? Muchas veces esa pregunta que yo hago la tenían dos o tres compañeros también
y yo les ayudé, ¿cierto? Por tirarme al ruedo a hacer la pregunta, les ayudé también a aclarar la duda que puede que ellos tuvieran también. Ustedes siempre van a tener ese momento de participación, el micrófono va a estar siempre dispuesto para ustedes, ¿sí? La invitación es a eso, a no quedarse con la pregunta, ¿sí? Por más, por más básica o incluso pregunta boba que ustedes crean que sea, hay que hacerla, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿sí? Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Bueno, este de acá, pues tiene que ver un poquito más con tantas cosas que hemos visto que pasan en en redes sociales y en internet sobre micrófonos, pues, que se activan o se habilitan cuando no se deben habilitar, ¿cierto? Entonces la invitación es a estar pendientes, ¿cierto? De que el micrófono, si está activado es porque lo voy a utilizar, y si no, pues mantenerlo ahí eh, bien muteadito, ¿cierto? Tener ahí la disposición eh, de hacer ese chequeo doble, ¿cierto? Double check que mantenga muteado. Bueno, de los más importantes, de los tips, los punticos más importantes está este de acá, que consiste en escucha activa. Una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar activamente, ¿cierto? Vamos a sonreír si así lo necesito. Bueno, no tengo mi cámara abierta, pues bueno, voy a escribir por el chat que me pareció gracioso, ¿sí? Yo tengo que reaccionar de la manera, ¿sí? En que yo lo haría como si estuviera en el aula presencial, ¿sí? No hay ningún problema con eso, eso va a garantizar que te envuelvas en la dinámica del curso, ¿sí? Y que pues tengas más disposición de participar y de conocer mucho más cómo funciona todo esto, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, pen and paper, siempre disponibles para que anotes tus preguntas, ¿cierto? O alguna idea que se te ocurra durante la sesión, ¿sí? Muchas veces me dicen, profe, bueno, yo le hago la pregunta al final. Llegamos al final y la pregunta se te olvidó. Bueno, la recomendación es anotarla por ahí para que la tengas al final. Hay que reaccionar, ¿cierto? De la manera en que debamos reaccionar, si me dio risa, si me dio asombro, si me parece bien, si me parece mal, etcétera. Hay que reaccionar. Um, Stay engaged through chat. Esa herramienta del chat, ¿cierto? Nos va a permitir a nosotros saber en tiempo real qué está pasando en esta sesión, ¿cierto? Si hay preguntas, está el chat. Si me tengo que detener, ¿cierto? Si voy muy rápido de pronto con un tema o un ejercicio, también me dejan saber. ¿Sí? Es como esa herramienta que me permite a mí conocer, ¿sí? El desarrollo de la clase como tal. Entonces ahí les queda habilitada esa partecita para que ustedes hagan uso de él, ¿cierto? Hacer preguntas, dar ideas, preguntar a sus propios compañeros, etcétera, etcétera. Otra cosita importante, como para mencionarles, ¿sí? Es que pues los glitches, esas cositas inesperadas, van a pasar, ¿sí? Van a pasar, el internet se me va a caer, el micrófono puede que no funcione un día y el otro sí. Bueno, la invitación es, don't panic, ¿sí? No vamos a entrar en pánico. Por un lado sabemos pues que la tutoría va a quedar grabada, ¿sí? Y por otro pues sabemos que hay maneras de resolver esto, ¿cierto? Si me toca reiniciar mi modem de internet, pues voy y lo hago, no va a haber ningún problema y vuelvo y me uno, ¿sí? Bueno, tratar de solucionarlo, en inglés hay una palabra para eso, troubleshoot, y se refiere como a lidiar con esos problemas básicos que tienen cierto tipo de soluciones, ¿cierto? Entender también que muchas veces se genera delay, es decir, que el mensaje no llega al mismo tiempo para todo el mundo, entonces tener un poquito de paciencia, ¿cierto? En el caso de que alguien esté hablando y que necesitemos escuchar, ¿ok? Vamos entonces a estar pendientes también del email y de ese grupo de mensajería instantánea que hemos creado para estar comunicados, ¿cierto? Constantemente, ¿sí? Que podamos utilizar todos esos medios. ¿Listo? Si alguien no está en el grupo, pues ahorita les pido el favor de que me escriban por ahí en el chat o de manera privada en el WhatsApp para yo compartirles el grupo y que se puedan unir, ¿cierto? En el caso de que alguien
no lo haya hecho todavía. Listo. Por aquí entonces les tengo dos links, ¿cierto? Por si tienen esa necesidad o quieren de pronto profundizar un poquito más en otros consejos sobre cómo enfrentar esas tutorías mediadas por TICS, ¿cierto? Uno de la Universidad de Oxford, donde dan unos tips, ¿cierto? Mucho más profundos sobre cómo lidiar con ciertas situaciones, y un artículo del Tiempo interesante, ¿cierto? Sobre esta situación que estamos viviendo todos, y qué es lo más común que ha reportado la gente que sucede durante este tipo de tutorías. Listo. No sé si hay alguna pregunta, duda sobre lo que acabamos de ver antes de movernos a la siguiente partecita. Bueno, voy entonces a dejar de compartir por acá la pantalla. Bueno, ahorita vamos entonces a meternos con algo llamado el Golden Circle, ¿sí? Vamos a hacer la presentación del profe, ¿sí? Que ustedes conozcan un poquito quién es la persona que los va a guiar en este proceso, ¿sí? Y les voy a mostrar, llamémoslo una técnica, ¿sí? De motivación o de empeño que ustedes podrían, si bien consideran tomar para este aprendizaje de idiomas que vamos a empezar el día de hoy, ¿cierto? Eh, lo principal es dejar de ver esto como una materia, ¿cierto? Nosotros estamos empezando a estudiar una cultura, ¿cierto? Esto no es matemáticas, esto no es sociales, es una cultura que tiene nombres diferentes para las cosas. Entonces, en la medida en que yo conozca esa cultura y me familiarice más con esa cultura, seguramente voy a entender mucho mejor cómo es que funciona, ¿sí? Y voy a progresar de la manera que se pueda hacer. Voy entonces a compartir por acá la presentación para que iniciemos. Si en algún momento hay alguna pregunta, no duden en comentarme por el chat o en activar su micrófono para que me comenten. Vamos a esperar que aparezca aquí en la pantalla. Esta ya la vimos. Esta de acá. No sé si ya la vemos por ahí. Me confirman por favor si está apareciendo. Sí, profe, ahí está. Vamos entonces a tratar de ponerla en pantalla completa de manera que se vea un poquito mejor. Bueno, trabajemos desde aquí para no demorar. Okay, who is this? Well, my name is Pablo Reynos. My university title is Bachelor of Arts in Teaching of English as a Foreign Language. ¿Ok? En términos de las carreras que estudiamos aquí en Colombia, eso sería una licenciatura en lenguas, ¿cierto? El profe sabe español, inglés, francés, y en esta cuarentena pues estuvo dedicando y se está dedicando todavía a lo que es el italiano, ¿cierto? Culturas que le llaman a uno la atención y uno decide empezar a estudiarlas, empezando por su idioma, ¿sí? Ese mundo de los idiomas pues es de lo mejor que hay. ¿Qué tenemos por acá? Importante mencionarles, por ejemplo, ¿sí? Que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que hace parte del éxito, ¿sí? Si alguien cree que estudiar idiomas es sacar todos los ejemplos perfectos a la primera, pues no, así no funciona. La idea es cometer el mayor número de errores inconscientes, ¿cierto? De manera que yo pueda corregir sobre ese trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Hay similitudes entre el inglés y el español que podemos aprovechar
y hay otras cosas que simplemente no tienen nada que ver unas con las otras, precisamente por esa parte cultural, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que la edad, de acuerdo a la cultura inglesa y a la cultura hispana que nosotros tenemos, se diferencia, ¿sí? Tengo por aquí algunas foticos para mencionarles que lo primero que hay que hacer es dejar el miedo a hacer el ridículo, ¿cierto? Dejar el miedo a participar, a tirarse al ruedo y empezar a hablar inglés, empezar a repetir esos sonidos que yo jamás en mi vida he hecho, ¿cierto? Todo mi aparato fonético, ¿cierto? Desde mi lengua, mi tráquea, mi epiglotis, etcétera, etcétera, mi paladar, todo, ha funcionado con sonidos del español. Entonces, aquí en este curso vamos a tratar de mostrarles cómo se articulan ciertos sonidos para que ustedes pues ya empiecen a ver cómo es que funciona este asunto, ¿cierto? Uno de los miedos es ese, a equivocarse cuando yo pronuncio algo, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo. Vemos personas que no tienen un acento nativo, pero su comunicación en inglés es perfecta, ¿cierto? Así ejemplos rápidos, Juan Manuel Santos, el señor Uribe, el señor Duque, pues manejan el inglés, pero es evidente su acento, ¿sí? Su acento hispano, y eso no tiene nada de malo. De hecho, tener un acento quiere decir que tú hablas más de un idioma, y eso está fenomenal. ¿Qué más tenemos por acá para mencionarles? Bueno, hablemos un poquito, como les decía, de mí. Yo, pues, parte de mi carrera la he trabajado en educación pública, ¿cierto? En la ciudad de Pereira he visitado muchos colegios, ¿cierto? He trabajado con varios, así que me acuerde rápido, Colegio Sur Oriental, Técnico Superior, eh, Institución Educativa Los Andes, aquí en Los Quebradas, bueno, entre muchas otras, ¿sí? Muy bacano trabajar con primera infancia, ¿cierto? Se va dando uno cuenta de que sí hay potencial para trabajar con los niños de manera diferente, ¿cierto? A nivel ya de educación superior, entre comillas, me he desempeñado aquí en la ciudad con la Universidad Libre, seccional Pereira, y con la Universidad Remington, ¿cierto? Ya vamos a cumplir 4 años en este trabajo, ¿sí? Con la universidad, muy ameno el lugar, muy interesante la forma de trabajar, y los estudiantes pues han reaccionado de buena manera a esta metodología que es un poquito distinta a lo que suele ser tradicional de llenar exámenes y etcétera, etcétera. Bueno, eso es como una pequeña reseñita. Ahorita les muestro un poquito más de lo que hay por ahí. Alguien de los que me está escuchando, porfa, que me quiera leer un poquito de lo que dice ahí. Señor estudiante, lea antes de entrar. Si su nota definitiva es 2.9 o menos, recuerde, tan lejos esté el 2.9 del 3.0 como el 0 del infinito. Los profesores de esta oficina solo subimos de peso. Bueno, es una imagen que me llama la atención, ¿cierto? Es bastante curiosa, pero la pongo ahí por lo siguiente. Primero, un 2.9 más que perder la materia es un mensaje. Si ustedes han escuchado por ahí de pronto comentarios, es bastante difícil perder idiomas con Pablo Reynoso. Y no es porque sea fácil y sea votado y regala todo, no. Es porque trabajamos de manera diferente, ¿cierto? Y las personas que cumplen, las personas que demuestran pues esa intención de estar ahí pendientes, pues no van a tener ningún problema, ¿cierto? Porque todos desarrollamos capacidades y tenemos un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces las competencias, ¿sí? De este marco común europeo que es el que rige las competencias de los idiomas, en este caso inglés, me dicen a mí que si una persona alcanza ciertas competencias, ¿sí? No sé, se sabe presentar, sabe decir la hora, um, sabe hacer operaciones matemáticas básicas en inglés, bueno, entre muchas otras competencias que vamos a tratar de desarrollar en este curso, me permiten a mí avalar que tienen ese nivel A1, que es el que buscamos aquí en este curso, ¿cierto? Entonces la invitación es a no relajarse y a tratar de cumplir, ¿cierto?
con todo lo que tenemos aquí presupuestado. Pero es que me quedan 2.9. Si es un proceso mal hecho, pues me va a tocar como el señor cantante decirle esto. Si es un proceso bien hecho, cualquier modificación seguro que se puede hacer siempre y cuando haya un respaldo de tu proceso académico. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, sí, esto suele pasar, pero no mucho. ¿Qué más hay por acá? Les pido disculpas si en algún momento me equivoco con su nombre, ¿sí? Yo sé que aquí están los nombres en el chat, eso me colabora a mí un poquito, pero no suelo recordar muy bien los nombres, entonces aprovecho ahí para dejarles saber. Para que, por ejemplo, en una comunicación vía WhatsApp o algo así, me comentes otra vez cuál es tu nombre, como para generarme la recordación un poquito mejor. Listo. Eso en cuanto a detalles pues, del profe como tal. Ahorita sí voy a contarles cómo es que funciona ese círculo de oro, el cual quiero mostrarles el día de hoy, y que lo apliquemos al aprendizaje de inglés, en este caso. ¿Sí? No sé si alguien lo habría escuchado antes. ¿Sí? Esto fue un postulado, una tesis, ¿sí? Del señor Simon Sinek en el 2009. Y él lo hizo a partir de diversos perfiles, ¿cierto? Por ejemplo, el señor Einstein, el señor Jobs y el señor Luther King, ¿sí? Are they similar? ¿Será que se parecen en algo? Físicamente, es imposible decir que se parecen. Pero a nivel académico, a nivel de personas, ¿será que sí eran similares o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Cierto? Eran personas que se caracterizaban por sobresalir, ¿cierto? Eran Un nivel bastante intelectual muy buenos, alto. exacto, y en sus campos, pues, se destacaban. Pero resulta que estas personas también tenían su espacio para distraerse, ¿cierto? No era 100% dedicado a su oficio, ¿sí? Entonces, este señor propuso el círculo de oro en base a 3 preguntas, ¿cierto? La primera pregunta, what? La segunda pregunta, how? Y la tercera pregunta, why? ¿Sí? Las conocemos de pronto, what, how, and why. ¿Alguna idea? Acabo de ver el mensaje What, de Birsa. what es qué? Exacto. Tenemos entonces la primera, what, qué, ¿sí? La segunda, how, esa tendrá How. que ver con ¿Cómo? cómo, ok, entonces llevamos 2, cómo y qué. Y la tercera, que está en todo el medio, es la pregunta ¿Por qué? Para, por ¿por qué, qué? ¿cierto? Entonces tenemos 3 preguntas, ¿Qué? qué, ¿Cómo y por qué? cómo y por qué, ¿cierto? What, Esas son what las, es qué? Y why, ¿por qué? es por qué, What, sí. why. What, how, and Porque tú no why. me dejas escuchar las clases. Bueno, tenemos entonces esas 3 preguntas del círculo de oro, es decir, esas preguntas que tú te debes hacer antes de iniciar un proceso. En ese caso, el proceso de aprendizaje de un idioma como el inglés, ¿sí? Entonces, quiero que me digan cuál es el orden que ustedes tomarían, ¿sí? Para hacerse esas preguntas a ustedes mismos. Yo empiezo preguntándome por qué, cómo y qué, o primero empiezo preguntándome qué, cómo y por qué. ¿Qué opinan? Empezar ese círculo de oro de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Pues yo pensaría que de afuera hacia adentro. ¿Desde De qué? afuera hacia adentro. Claro, tiene sentido. Y es como lo normal que uno hace, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos propone el señor Sinek, ¿sí? Es hacerlo, ¿sí? De adentro hacia afuera. Analicemos un poquito. Yo puedo hacerlo de afuera hacia adentro, claro que sí. Yo puedo decir, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar inglés. ¿Cómo lo voy a estudiar? Bueno, todos los viernes de 6:30 a 8:30. ¿Por qué voy a estudiar inglés? Porque tengo que cumplir el requisito. Bueno, puede que sea una manera, ¿cierto? Según él lo recomienda, tendríamos que hacerlo de
adentro hacia afuera. Entonces, al empezar, tendríamos que preguntarnos por why. ¿Por qué es que yo voy a empezar a estudiar inglés? ¿Cierto? ¿Por qué voy a dedicarle una horita más el día sábado, por ejemplo, o el día domingo que tengo libre? Me va a poner a mí a pensar en the purpose. ¿Eso a qué suena? Purpose. Suena como Propuestas. a propósito. Ajá. ¿Cuál es el propósito que yo voy a pensar, el propósito que yo me voy a creer, ¿sí? Para iniciar este curso, ¿cierto? ¿Qué es lo que causa que yo voy a ponerle ese poquito Profe, de disculpe, interés? ¿cómo se pronuncia? Purpose, purpose, ¿cierto? Esa última E no va a pronunciarse y esa primera U va a tener un sonido como de O, purpose, ¿ok? Gracias. Purpose. Tenemos ahí entonces, primero la causa, yo debo tener una causa que me lleve a mí a estudiar este idioma, ¿cierto? Una de las que yo podría mencionar, por ejemplo, es que su perfil de contador, de administrador, de ingeniero de sistemas, bueno, de la carrera que tú estés haciendo, eh, al tú tener un nivel básico, ¿sí? Como el A1, así sea básico, pues tu perfil va a quedar por encima del resto de los contadores, ingenieros o administradores que no tienen ni siquiera ese nivel básico de inglés. Y eso hace que tu perfil sea competitivo, ¿cierto? Eso puede ser una causa. Lo segundo es, what do you believe? Ese believe tiene que ver con los pensamientos, con las ideas que yo tengo acerca del idioma que yo voy a estudiar, ¿cierto? Si yo creo que el idioma inglés es súper difícil, pues así va a ser, seguro que sí. Si yo me doy la oportunidad de ver esto como el estudio de una cultura, va a cambiar un poquito más esa idea que yo tengo, ¿cierto? El mensaje de esta pregunta es darse la oportunidad de ver esto de una manera diferente, ¿sí? No como una materia, como les mencionaba ahorita, no como algo que hay que cumplir, sino como una cultura, como un idioma como tal que yo voy a conocer. ¿Listo? Eso para la primera pregunta. Why? Luego tendríamos que pensar en cuál era esa segunda pregunta. ¿La recuerdan? Ya hablamos de why, ahora hablaríamos ¿Cómo? de cómo, es decir, how, ¿sí? ¿Cómo yo voy a estudiar inglés? ¿Sí? Eso es the process, ¿sí? El proceso como tal, ¿sí? ¿Qué acciones voy a tomar, ¿sí? Para llevar a cabo ese propósito que yo me puse? Specific actions taken to realize the why. ¿Sí? Esas acciones específicas que yo voy a tomar para mejorar mi proceso, ¿cierto? ¿A qué me refiero con acciones específicas? Bueno, resulta que a mí me gusta la música pop o la música rock. Bueno, voy a buscar pop o rock en inglés, ¿cierto? Con sus subtítulos, con sus lyrics en español, bueno, como ustedes quieran. El hecho es empezar a sumergirse en ese idioma objetivo que tenemos. Bueno, aquí si te gusta Johnny Rivera o bueno, cualquier cantante de esos, pues va a quedar un poquito difícil, pero bueno, la idea es tratar de ir buscando esos gustos tuyos, ¿sí? Que se puedan ir sumergiendo, ¿cierto? Que puedan darte esa inmersión en el idioma. Con películas, series, claro que sí. El hecho de que haya subtítulos me va a ayudar bastante. Ojalá en inglés para yo empezar a escuchar cómo suenan esos sonidos. Hay películas que nosotros hemos visto 6 o 7 veces y ya casi que no sabemos todas todos esos diálogos de las películas. ¿Por qué no ponerlo en inglés y empezar a ver cómo es que suenan ciertas palabras? Y como yo ya me sé parte de esos diálogos, pues voy a saber qué están diciendo, ¿cierto? Acciones específicas que ustedes pueden tomar, hay un montón, ¿cierto? Es cuestión de que ustedes se eh, comprometan, ¿cierto? Y se tomen su espaciecito de hacerlo alguna vez, de ir cogiéndole el gusto a eso, ¿sí? Y volverlo un poquito más como un hobby, ¿sí? Y tendríamos por último la pregunta que tiene que ver con what, ¿cierto? Ese qué. Cuando yo pienso en el qué, voy a pensar entonces en el resultado de
result, ¿ok? Result. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué es lo que soy capaz de hacer ahora? Ahora soy capaz de presentarme, ahora soy capaz de decir la hora, ahora soy capaz de señalar utilizando el idioma inglés, por ejemplo. ¿Sí? Todos, creo que muchas personas, ¿sí? Conocemos a alguien que dice, no, es que yo voy a los Estados Unidos, por ejemplo, y yo con señas me defiendo, ¿sí? Y uno le dice, bueno, ¿cuáles son las señas? Y empiezan a mover la boca, a mover las cejas, bueno, un montón de cosas que eh, seguramente no van a funcionar porque las señas, los gestos, no son universales, ¿cierto? Muchos gestos que nosotros realizamos acá, en otros países pueden ser ofensivos y muy poco comunicativos, ¿cierto? Um, Al final, cuando yo me pregunté qué fue lo que logré, voy a tener una prueba, ¿sí? Mejoré mi escucha, mejoré mi escritura, mejoré mi lectura. Bueno, son 5 habilidades de las cuales ustedes pueden escoger una para ir desarrollando, ¿sí? Siempre va a haber una que te va a dar más dificultad. La cosa es entender, ¿sí? Que te da dificultad y tratar de dedicarle más tiempito a eso, ¿sí? Eh, Ese es como el mensajito que les quería compartir el día de hoy. No rendirse, ¿sí? Hay ejercicios que se ven imposibles. Bueno, vamos a tomar un respirito y vamos a tratar de hacer ese ejercicio un día o 2 días después, ¿sí? Vamos a pensar de manera diferente, ¿sí? Si esta gente se equivocaba, ¿por qué nosotros? Bueno, no sé si hay algún comentario, ¿sí? Sobre esto, alguna cosa que quieran agregar sobre esto, ¿qué piensan de esto que acabamos de ver? ¿Será que sí es útil? ¿Será que sí van a intentarlo? ¿O cómo les pareció este círculo de oro? Profe, pues sí, sí es útil y tiene lógica. Igual también he escuchado mucho que es mejor aprender a hablar que aprender a escribirlo. Porque si usted, pues si uno se va para Estados Unidos, usted no va a andar con la libretica y el papel y va a poner a todo el mundo a leer. Se le va a preguntar. Exactamente. Eso tiene que ver con Pues unas obviamente también es habilidades. importante la gramática, pero es más importante el hablarlo. Como te digo, son 5 habilidades que cada persona desarrolla de manera diferente. Hay una persona que le va a parecer mucho más fácil escribir, a otra persona le va a parecer mucho más fácil hablar, ¿sí? A otra persona mucho más fácil escuchar y a otra mucho más fácil leer, ¿sí? Hay habilidades principales, claro, como el habla, ¿sí? Mientras más escucho, mejor hablo. Mientras más leo, mejor escribo. Y eso aplica para cualquier idioma, no solamente al inglés, sino para cualquier otro. Entonces acabo de ver por aquí un mensaje de Bismarck González. Ok, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces ahí les queda el mensajito del círculo de oro para que pensemos un momentico si estamos dispuestos a tomar esos pasitos extra, ¿sí? Para desarrollar un poquito mejor el idioma. Esto es un proceso, ¿sí? Y tiene etapas muy marcadas. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes en inglés 5 y en inglés 4 que me dicen, profe, mira que anoche soñé en inglés. Y todos los otros compañeros se ríen, no, oigan, este ni siquiera habla español y ya soñando en inglés. Bueno, resulta que es una etapa del proceso de aprendizaje donde tu cerebro, ¿sí? Se está amoldando, se está poniendo en práctica, ¿sí? Con estos 2 idiomas. Otras personas me dicen, profe, mira que yo le entiendo mucho, sino todo lo que le digo, lo que usted me dice, pero cuando yo quiero producir, cuando yo quiero hablar, no me sale. Eso es otra etapa del proceso, ¿sí? Que se llama periodo de silencio. Es un periodo donde tu cerebro, ¿sí? Ya entiende ese input, esa información que le está llegando, pero tu aparato fonador no está, ¿sí? O no se siente todavía en la capacidad de producir los sonidos, pero eso a todo el mundo le pasa, ¿sí? Y uno de los primeros aspectos que debemos considerar para romper eso es la toma de riesgos, ¿cierto? Si yo me atrevo a tomar el riesgo de hablar, ¿sí? Pues mi cerebro, mis aparato fonador, pues ya va a tener un poquito más de práctica, ¿sí? Y de eso se trata. Se trata de practicar.
cuando tú te vas a certificar en inglés, ¿sí? No te dicen como que, ay, no, usted tiene nivel avanzado porque se sabe 3.200.000 palabras, ¿no? A ti te certifican con horas, ¿cierto? A usted le dicen, bueno, usted tiene nivel avanzado de inglés porque estuvo expuesto al idioma, ¿sí? Durante 1.200 horas o más, ¿sí? Eso garantiza que usted ya es nivel avanzado, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice, no, es que el inglés a mí no me entra, esperando como una pastillita o alguna cosa para que el inglés entre. No, la clave es el tiempo que yo le dedique a un idioma, ¿sí? Mientras más me sumerja, mucho mejor pues van a ser los resultados. ¿Listo? ¿Qué tenemos por aquí en la ruta del día de hoy? Ya hicimos la introducción, ya hicimos el Golden Circle. Vámonos ahorita a revisar el curso de Moodle, ¿sí? Para que hablemos ya de porcentajes y para que hablemos también de cómo es que se va a evaluar este curso como tal. ¿Ok? Voy entonces a cerrar esta partecita de acá y a compartirles la pestañita de Moodle. Moodle. Profe, yo quería agregar algo a lo que usted acabo de decir. Claro, claro, te escuchamos. Es que para mí también es súper importante la actitud, porque usted puede estarse muchísimas horas estudiando X o Y materia, pero si usted realmente no le gusta o no quiere aprender, pues de nada sirve todo ese tiempo que usted le pueda dedicar. A veces usted le puede dedicar solamente un poquito porque usted trabaja, porque usted tiene otras labores para hacer, pero ese poquito tiempo que sea tan sustancioso porque usted realmente desea aprender. Exactamente, tienes toda la razón. Hay un concepto básico, ¿sí? Que dice que si tú estás motivado a aprender, no hay quien te detenga, ¿sí? Pero si no tienes esa disposición, nadie puede empujarte, ¿sí? Es una cuestión de automotivarse, ¿cierto? De encontrarle un sentido, ¿ok? Porque si no, se va a volver tedioso, y seguro que sí. Y por eso mucha gente decide simplemente rendirse, porque no le buscan como ese lado amable, ese lado aplicable al perfil de cada uno. Excelente aporte, Liliana, muchas gracias. Vamos entonces a compartir por acá. Bueno, tengo que hacerlo desde aquí abajito. Voy a quitar el video por acá para volver a presentarme. Creo que ya todos estamos matriculados en el curso. La gente de sistemas estaba haciendo eso. No sé si haya alguien que no esté matriculado en el curso todavía o no han revisado. Profe, yo ya estoy matriculada. Pues ahí les haría uno la plataforma. Perfecto. Eliana, ok, gracias por confirmar. Los que no, pues los invito ahorita en un momentico a que miremos a ver si estamos matriculados. Si no, me dejan saber para que iniciemos pues ese proceso y que los puedan matricular en el curso. No sé si ya estamos viendo en pantalla el curso. Acabo de compartir mi pantalla. Esperemos un segundito a ver qué nos aparezca por acá. Profe, yo aún no aparezco matriculado, no sé por qué. Listo. Laura Daniela, me vas a escribir ahorita un mensajito para yo iniciar pues ese proceso contigo y matricularte. ¿Listo? Para que no se me vaya a olvidar. Bueno, voy a volver a compartir porque esta vez no funcionó. Bueno, ahora no me sale el botoncito, me va a tocar usar este otro dispositivo.
tratar de hacerlo de nuevo. Para que nos salga solo la pestaña del curso. Entonces presentar ahora una pestaña de Chrome y la pestaña se llama idiomas 1. Bueno, ahora sí. Por aquí está, esperemos que cargue y me confirman porfa cuando la estemos viendo ahí en pantalla. Creo que ahí ya la estamos viendo. Sí, profe, ya. Perfecto. Vamos entonces a hablar de cada uno de los detalles del curso que ustedes van a encontrar ahí, ¿cierto? De los porcentajes, de las competencias, todo lo que ustedes deben saber sobre este curso. Primero se llama ya Idiomas 1, primer ciclo 2022. ¿Sí? Aquí pues estamos compartiendo curso con los estudiantes del día miércoles. A ver, confirmo. Sí, con los del día miércoles. Entonces la invitación es estar pendientes de las actividades que digan viernes, ¿cierto? Van a encontrar entre paréntesis que dice Friday, ¿ok? Friday, y esas son las actividades para ustedes como curso del día viernes. ¿Qué vamos a encontrar así de primera acercamiento al curso? Tenemos un foro de avisos, ¿sí? Un foro en el cual yo les voy a comentar en caso de que haya alguna eventualidad, ¿cierto? Puede pasar que, no sé, mi conexión a internet, mi dispositivo no funcione, ¿sí? Entonces yo les daría a entender por el foro de avisos, ¿sí? ¿Cuál sería el paso a seguir? Si se hace tutoría en diferido o si se reprograma la tutoría. Bueno, solo a manera de ejemplo, ¿sí? Como para los avisos que ustedes van a poder encontrar ahí en ese foro de avisos. También tenemos entonces el grupo de mensajería instantánea para estar pendientes entonces de los dos mecanismos de comunicación. Segundo, tenemos un foro de consultas y novedades generales donde ustedes como estudiantes van a dejar alguna inquietud, alguna pregunta que tengan sobre el curso o para la universidad, bueno, alguna pregunta que ustedes tengan y ahí las vamos a resolver, las podré resolver yo como profe, ¿cierto? Las podrá resolver alguno de sus compañeros que tenga la respuesta, ¿cierto? Y entre todos, pues vamos a usar ese foro. Vuelvo y les recuerdo que también están los otros canales, el correo electrónico y el grupo de mensajería instantánea para que estemos pendientes, pues, de todos los canales que hay, ¿cierto? En el caso de que falle uno, pues, estar pendiente de los otros. Tenemos por acá también un archivo que se llama 2022, el cual es un cronograma. Es el cronograma que la universidad ha diseñado para este segundo semestre y pues ahí van a encontrar ustedes este primer ciclo. Vamos a encontrar ahí las fechas que tienen los profes para subir las notas. Entonces ustedes ya sabiendo las fechas, pues van a poder estar mucho más pendientes, ¿cierto? Para entrar a revisar sus notas en plataforma. ¿Listo? ¿Por qué las fechas son importantes? Bueno, para el tema de reclamos, ¿cierto? Resulta que yo subí un 0 donde no era, por X o Y motivo, y usted me va a contactar y me dice, profe, yo tengo la evidencia de que envié esto y tal cosa, y me aparece un 0. Una vez me presenten pues, la evidencia, yo voy a poder hacer los cambios sin ningún problema, siempre y cuando pues estemos en las fechas en las que se puedan hacer alguna modificación. Entonces la invitación es a estar pendiente de las fechas del cronograma también. Tenemos acá un mensajito de bienvenida, una imagen, y tenemos información, ¿sí? Del tutor básica y de contacto, ¿cierto? Por aquí el correo electrónico, ¿cierto? Donde ustedes se van a poder comunicar conmigo, ¿sí? Vía correo electrónico, un email proporcionado por la universidad, que es con el cual pues estamos teniendo estas reuniones. Tenemos también el número de contacto, ¿cierto? O sea, WhatsApp,
de manera escrita es la manera en la que yo más me comunico con ustedes. Ya en casos extremos, en casos de verdadera necesidad, pues sí, acudimos a las llamadas, ¿sí? La invitación es entonces a tener en cuenta esta availability, es decir, que desde las 10:15 de la mañana más o menos estaré disponible para sus preguntas o dudas y más o menos hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Porque es la hora en que yo ajusto pues los detalles para iniciar ya las tutorías de por la noche, ¿cierto? Para no de pronto perder el ritmo que uno trae, ¿sí? Y no tener esa complicación de responder el curso y algún otro mensaje por ahí que me envíe. ¿Ok? Entonces estar pendiente de esa disponibilidad. Tenemos por acá también las fechas de inicio y cierre. Para nosotros son estas de acá. Iniciamos el día 14 de agosto y según lo presupuestado estaremos terminando, ¿sí? Si todo sale de la mejor manera, el día 2 de octubre de este año. ¿Ok? Tenemos también una imagencita a manera de cronograma, donde ustedes ven sesión por sesión cuál es el tema que vamos a trabajar, ¿sí? Cómo se va a trabajar, una descripción corta, la metodología que se utiliza, la cual es basada en tareas, ¿sí? No tareas todas para entregar, sino que les van a permitir a ustedes práctica, también las fechas en las que se va a ver cada tutoría, y una casilla que se llama documento, que soporta el tema, donde ustedes van a encontrar links, ¿sí? En caso de que quieran profundizar, ¿cierto? Si hace falta más ejercicios, pues ahí van a encontrar. Si hace falta otro videito, si quieren de pronto una visión de otro profe, pues ahí van a encontrar videos que les van a permitir entonces repasar un poquito el tema pues de cada tutorial. Esta fotico la saqué de este documento que se llama Plan de Aula, ¿sí? Si ustedes abren ese plan de aula, pues ya van a tener muchos más detalles sobre cada tutoría, van a tener las competencias, qué es lo que vamos a lograr en el curso y cómo se va a lograr, bueno, entre muchas otras cosas. Ahí en este documento, pues ya la van a poder darle clic a los links para que empiecen de pronto a revisarlos, en el caso de que así lo quieran hacer. Hay otro espaciocito que se llama Course Documents, donde ustedes van a encontrar primero un documentico que dice conozca a su tutor. Hay una reseña, ¿cierto? De el perfil pedagógico y el perfil profesional de mi persona, ¿cierto? Como tutor de esta asignatura. Entonces usted ahí va a ver qué ha estudiado el profe, dónde ha estudiado el profe y cuáles son los cursos, ¿cierto? Más recientes que tiene el profe, ¿cierto? Esto se actualiza ciclo tras ciclo, ¿cierto? Ya que es una necesidad mantener actualizados ese perfil profesional y ese perfil pedagógico. Siempre hay un comentario de un profe de mi universidad que se me queda que dice que el mundo es de las personas que se actualizan, ¿cierto? No basta con tener su título, sino seguir mejorándolo cada vez más. Tenemos por acá, bueno, lo que les mencionaba, plan de aula, un documento importante para que ustedes tengan como una visión global del curso, y también un documento fundamental como la concertación del compromiso académico, donde ya vemos lo que son porcentajes, trabajos a entregar como parcial, etcétera, etcétera. Ahorita les muestro una fotico, ¿cierto? Donde vamos a discutir con mayor amplitud este documento. Hay un registro donde ustedes van a poder ir viendo sus notas a medida que me entregan los trabajos, ¿sí? Una vez esté completo este registro, pues yo lo voy a subir a la plataforma de notas, ¿cierto? ¿Por qué hago este registro? Para no tener que corregir las notas desde la plataforma como tal, sino que ustedes tengan ahí el acceso constante y que me puedan preguntar, profe, tengo un 2.9, tengo un 0, ¿qué pasó? ¿Cuál era el trabajo? Etcétera, etcétera. Y por último tenemos entonces un texto guía, ¿sí? Como primera tareita entonces vamos a descargar el texto guía, ¿sí? Ese texto guía pues es en base al módulo que nos presenta la sede principal, el cual adaptamos, ¿sí? A las 8 sesiones que vamos a trabajar nosotros. Entonces tareita, descargar el módulo, ¿sí? Y tenerlo listo para empezar a trabajar la próxima sesión. ¿Cómo se trabaja?
como mejor te parezca. Si quieres imprimirlo para trabajarlo a mano, ¿sí? Mientras lo hacemos en la sesión, no hay ningún problema. Si quieres trabajarlo online, escribir encima del documento, tampoco va a haber ningún problema. Si quieres abrir un documento de Word aparte donde vas a colocar solo las respuestas, también lo puedes hacer. Como te sientas mejor trabajando, el fin es que ustedes, al terminar el curso, puedan tener una evidencia de ese trabajo, de ese texto guía, y me lo puedan subir a la plataforma, ¿sí? En un espacio que yo les voy a asignar, ¿sí? Si alguien lo trabajó físico, alguien lo imprimió, al final le toma foticos, las pone en un PDF y me sube ese PDF resuelto a la plataforma, no va a haber ningún problema. Y ese texto guía pues va a ser parte de esa nota de seguimiento que debemos tener en el curso. Claros hasta ahí, no sé cómo vamos, si de pronto hay alguna duda sobre lo que hemos comentado hasta acá. Profe, no sé si entendí bien. Se descarga el texto guía. Sobre el Ajá. texto guía se escribe, pues se va dando respuesta a medida que van pasando las tutorías, se va respondiendo las preguntas que hay ahí en el texto guía y se le van entregando a usted. Usted nos da la posibilidad de que lo imprimamos y de que lo vayamos trabajando ya impreso. ¿Así es o realmente no la cogí? Sí, no. Tienes razón, ¿cierto? Vamos a descargarlo y en cada clase, ¿cierto? Vamos a tener un espacio para el texto guía. Entonces yo voy a compartir aquí, lo voy a poner en mi pantalla y lo vamos a ir llenando entre todos, ¿cierto? Yo voy a asignar, por ejemplo, un ejercicio a 2 personas, otro ejercicio a otras 2 personas y entre todos nos vamos a ir retroalimentando, ¿cierto? Porque vemos esa parte de ese tema que nos toca ese día y con el texto guía vamos a practicar ese tema que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo listo para irlo trabajando sesión tras sesión. No hay que enviarlo al final de la clase, sino que hay que irlo compilando de manera que al final me puedan enviar un consolidado con ya todos los ejercicios resueltos. ¿Listo? Gracias, profe, ya me entendí. Perfecto. Vámonos entonces ahorita con otra parte del curso que tiene que ver con las competencias, ¿cierto? ¿Cuáles son esas competencias que pretendemos alcanzar en este curso? Si ustedes ven por acá, tenemos desde A1 hasta C2, ¿cierto? Esos son los niveles para cualquier idioma. Esos niveles los plantea el marco común europeo de referencia para idiomas, ¿cierto? Es decir, que el español también sigue estos mismos niveles. Entonces, el A1 y el A2 son hablantes básicos, el B1 y el B2 son hablantes de nivel intermedio, y el C1 y el C2 son hablantes de nivel avanzado, ¿cierto? Esto se refiere al conocimiento académico, por ejemplo, ¿sí? A la competencia académica de una persona en un idioma. El hecho de que seamos nativos no quiere decir que ya estamos en el máximo nivel. Sí tenemos buen nivel, pero en su mayoría las personas nativas no somos avanzadas en el idioma que hablamos. Por ejemplo, hace unos 2-3 años quise presentar un test, ¿cierto? Un examen de español y arrojó que mi conocimiento en español está por acá, B2, es decir, un conocimiento intermedio del idioma. Sin embargo, para yo poder graduarme de mi carrera en ese entonces, tuve que alcanzar un nivel C1 de competencia, es decir, un nivel avanzado, ¿sí? Fue paradójico, no entendía cómo podía saber más inglés que español, pero entendí que tiene que ver más con el conocimiento académico del lenguaje, ¿cierto? Mientras más uno estudia, pues más detallitos va conociendo y eso le va dando a uno nivel de competencia. Para este curso vamos a consolidar ese nivel A1, ¿sí? Que es un nivel básico, pero en el que tú ya vas a ser capaz de realizar ciertas actividades. Presentarse, decir la hora, señalar con el lenguaje, hablar de tu rutina. Bueno, a medida que avancemos, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que no son tan complicadas como suenan.
¿Listo? Profe, disculpe, ¿Te escucho? ¿qué nivel, qué nivel es el que dice la universidad para graduarnos? ¿O hasta qué nivel nos van a dar en la universidad como tal? ¿Tú de qué carrera eres? ¿Contaduría o...? Contaduría pública. Bueno, en contaduría, no, a ver, no estoy seguro pues si hay algún cambio en el pensum, pero normalmente son 4 niveles, ¿cierto? 4 niveles de inglés, donde pretendemos llegar al nivel B1, ¿cierto? Para el Ministerio de Educación, ¿sí? Colombiano, es el nivel básico que todo profesional debe tener, ¿sí? En competencia de un idioma extranjero, ¿cierto? Entonces, la idea es tratar de llegar, ¿cierto? Con las tutorías y con el trabajo autónomo, llegar a ese B1, ¿sí? Parece difícil, pero en realidad en la universidad ya tenemos casos de estudiantes que sin ningún problema alcanzaron ese nivel B1, ¿cierto? Entonces, es posible y es un proceso que si se hace bien hecho, lo vamos a lograr. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces aquí también está el PDF, donde si ustedes lo descargan va a aparecer cuadrito por cuadrito, va a aparecer cuáles son esas capacidades, esas competencias que cada nivel requiere, ¿cierto? Entonces tú vas a darte cuenta qué es lo que sabe hacer un A1, qué es lo que sabe hacer un A2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a las competencias que pretendemos alcanzar, como ya les mencioné, es ese nivel A1, nivel de competencia básico en su primer nivel. Bueno, tenemos acá entonces la partecita importante porque tiene que ver con porcentajes, ¿sí? Y con eventos evaluativos, es decir, con trabajos que ustedes van a entregar. Voy a parar aquí un momentico para que ustedes tengan el tiempo de tomar su hojita de papel, su lapicero, para que vayan anotando, ¿cierto? Todos esos detallitos que yo les voy a ir dando sobre cómo se evalúa este curso. ¿Ok? Bueno, entonces, mientras nos alistamos, les comento. Este curso, eh, tanto en presencialidad como mediado por TICS, se basa en una metodología, ¿sí? Basada en tareas. Es decir, que no vamos a estudiar, no vamos a memorizar para poner todo en el parcial al otro día. No, aquí no trabajamos con exámenes parciales, trabajamos con actividades, ¿sí? A manera de parcial, ¿ok? Entonces, terminamos una tutoría, ¿sí? No todas, ¿cierto? Solo son algunas las que van a tener ese componente evaluativo. Y una vez terminemos, yo les voy a mostrar ejemplos que han hecho otros estudiantes para que ustedes puedan replicar, ¿sí? Un trabajo similar con base a ese tema que vimos en cierta tutoría, ¿cierto? De esa manera usted va a tener 8 días, ¿sí? Para trabajar en la presentación de su trabajo, ¿cierto? A veces son audios, ¿sí? A veces son videos. En este curso tenemos un audio y un video, ¿sí? Y tenemos, bueno, ya vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿ok? Puede que aquí, como no hemos empezado ni siquiera a estudiar, puede que suene complejo lo que les voy a decir que se presenta como parcial, pero van a ver que una vez hayamos visto el tema, no es nada más que volver a replicar lo que ya les mostré como ejemplo y lo que ya trabajamos durante las clases. Empecemos. Tenemos un 25% del primer parcial, ¿cierto? Ese primer parcial va a quedar habilitado, ¿sí? Es decir, no es fecha límite, va a quedar habilitado en la semana número 3. Para las clases del viernes, la semana 3 es el 28 de agosto de este año, ¿cierto? Entonces, el 28 de agosto, ustedes ya van a tener habilitado el espacio, ¿sí? Para subir ese trabajo. Desde el día 28, ustedes van a contar 8 días y ese es el plazo límite para subir la entrega a la plataforma. ¿Cuál entrega? Bueno, dice,
descripción verbal de imágenes, sea de tu casa o de tu trabajo, con relación a los demostrativos, ¿sí? Y cuantificadores. Suena en chino, pero voy a explicarles qué es. Vamos a describir, ¿sí? Es decir, de manera que creemos un audio, ¿sí? Vamos a describir imágenes. ¿Cómo? Bueno, en esa sesión yo les voy a enseñar cómo se puede señalar con el idioma, ¿sí? Es algo importante que debemos saber. En español, de pronto no hemos pensado en eso, pero en español hay palabritas que me ayudan a mí a señalar con el idioma, ¿cierto? Cuando yo digo ese computador, este lapicero, esos estudiantes, estos lapiceros, etcétera, etcétera. Son palabritas que a mí me ayudan a señalar, ¿cierto? Entonces vamos a aprender cuáles son esas palabritas en inglés. This, that, these, those, etcétera, etcétera. Y vamos a estar en capacidad de señalar con el idioma. Entonces tú le vas a tomar una foto a tu escritorio, por ejemplo. Y en tu escritorio hay un computador, hay un libro, bueno, un montón de cosas. Tú vas a empezar, ¿sí? A grabarte mientras describes. Por ejemplo, este es mi computador favorito. Ese es, ¿cierto? Ese es la agenda en la que programo mis eventos, por ejemplo, ¿sí? Es cuestión de replicar lo que vamos a trabajar en esa sesión de tutorías, ¿cierto? Vamos a entender que hay una diferencia, ¿sí? Entre señalar objetos cerca de mí y entre señalar objetos lejos de mí. Todo eso lo vamos a ver en la tutoría, lo que les va a permitir a ustedes, pues, replicar varios ejemplos que yo les voy a mostrar. ¿Claros hasta ahí con ese primer parcial? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, segundo parcial, otro 25%, ese va a quedar habilitado en la semana 5, ¿sí? Y esa semana 5, según el calendario, nos queda el 11 de septiembre del 2020, ¿cierto? Vamos a contar 8 días a partir del 11 y esa va a ser la fecha límite. Es decir, que ustedes en cada actividad tienen 8 días para que preparen y piensen cómo van a presentar, ¿sí? Para que se tomen su tiempo de hacer cada uno de los trabajos. En la semana 5, nosotros ya hemos visto cómo describir a una persona en inglés, cómo decir la hora en inglés. Ya hemos visto también cómo señalar en inglés, cómo preguntar en inglés, ¿cierto? Hemos visto ya varias cositas hasta la sesión número 5. Entonces, usted va a escoger de esos temas que hemos visto hasta la tutoría número 5 y va a seleccionar unos temas para crear una conversación controlada. ¿Cómo que controlada? Es decir, que ustedes mismos crean, ¿cierto? Esta conversación pues puede ser entre dos personas del grupo, ¿cierto? Puede ser una videollamada que van a grabar, ¿por qué no? O puede ser también con ayuda de otra persona, ¿cierto? Que no esté en el curso necesariamente, ¿cierto? Alguien me va a decir, no, pero es que mi primito sabe inglés y él me puede ayudar con esta parte. Claro que sí, no va a haber ningún problema. Hay un concepto pedagógico que se llama zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Y que así por encimita de esa zona de desarrollo próximo es una persona en la que yo me puedo apoyar, ¿cierto? Para potencializar mi proceso de aprendizaje. ¿Y por qué no? Es muy buena alternativa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pueden hacer, ¿cierto? Yo tengo ya muchos videos de estudiantes de Inglés 1, los cuales les puedo compartir, ¿cierto? Les puedo mostrar para que ustedes vean cómo lo han hecho, ¿cierto? La creatividad depende de ustedes. Hay gente que ha hecho conversaciones entre ellos, han hecho videollamadas, bueno, las opciones son varias y la parte que yo veo pues que se les facilita es que ustedes pueden escoger cuáles son esos temas que van a incluir en esa conversación. Listo. Preguntas hasta acá sobre ese segundo parcial.
Profe, una pregunta, ¿cuánto dura la conversación, por favor? Listo, perfecto. En niveles básicos, ¿cierto? Vamos a tratar de que la conversación no supere 1 minuto, ¿cierto? Como van a ser varios temas los que ustedes pueden incluir, un video de máximo 60 segundos. Ustedes van a ver que en algunos casos les queda faltando tiempo. Si es así, pues ya llegaremos a un acuerdo, ¿cierto? Si no, pues vamos a escoger el límite como 1 minuto, ¿cierto? De manera que ustedes puedan escribir y preparar, ir mirando más o menos cuánto se tarda un video de esos. Como experiencia tengo que los videos no duran más de 1 minuto, 1 minuto 20, ¿cierto? Dependiendo pues del número de temas que ustedes quieran incluir. ¿Listo? Bueno. Por acá tenemos entonces un 30% que tiene que ver con seguimiento. ¿Sí? Perfecto. Por aquí ese 30% de seguimiento se califica durante el ciclo, ¿cierto? Que vamos a iniciar y pues va a terminar de calificarse al final del curso, porque son pues comportamientos que yo voy a observar durante todas las tutorías. ¿Qué tipo de comportamientos me refiero? Bueno, actividad en plataforma. Tú como estudiante haces las entregas a tiempo, sigues las instrucciones, es decir, que si nos tocaba subir un video, no se vale subir un audio y no se vale subir un texto, ¿sí? Y que haga las entregas en el grupo que corresponde, ¿cierto? Ya sabemos que aquí vamos a encontrar estudiantes del miércoles, entonces estar pendientes de subirlo en el grupo del viernes, ¿ok? ¿Qué pasa si lo subo al grupo del miércoles? Bueno, me voy a demorar un poquito más para encontrar tu trabajo, ¿cierto? Y en ocasiones, pues, me demoro un poquito más para echarle un vistazo a esos trabajos que se trocaron. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener en cuenta en el seguimiento? El temario, es decir, el texto guía que les mencioné ahorita, que participes en la elaboración de este texto guía y que lo tengas completo pues al terminar las sesiones, ¿sí? Que me lo puedas subir a plataforma, igual que todos sus compañeros, terminado y hecho por todos nosotros acá. Y talleres dentro y fuera de clase, es decir que si empezamos a trabajar y por X o Y motivo no alcanzamos a terminarlo, pues eso va a ser tareita que tenemos para la sesión siguiente, ¿sí? Esos tres aspectos pues van a ser parte del 30% de seguimiento, ¿sí? Es algo, no es nada del otro mundo, siempre y cuando yo trabaje y esté como envuelto en la mecánica del curso, no va a haber ningún problema con ese 30%. Luego, tenemos por acá un 20% final, ¿sí? Que vamos a calificar en la semana 7 más o menos, semana 7 u 8, que viene siendo entre el 2 de octubre más o menos, que es ya el final del ciclo. Tenemos dos eventos evaluativos, dos entregas, por decirlo de alguna manera. Uno, una autoevaluación, ¿sí? Esa autoevaluación es una nota que ustedes mismos se dan de acuerdo al proceso que ustedes hicieron. Entonces yo les voy a compartir un formatico donde les menciono ciertos comentarios. Les digo, por ejemplo, en el formato, asistir puntualmente a las sesiones tutoriales. Y ustedes van a poner de 0 a 5. Procuré que la presentación de mis trabajos fuera adecuada para mi nivel de educación. Te pones de 0 a 5, ¿cierto? Luego sumamos y sacamos un promedio de esos ítems y vas a tener tu nota de autoevaluación, ¿cierto? Y tenemos también una prueba escrita entre comillas, porque la vamos a hacer aquí en la plataforma. Yo les habilito el examen, el test, ¿sí? Para que ustedes respondan, ¿cierto? Con preguntas de falso y verdadero, preguntas de selección múltiple, A, B, C o D, ¿sí? Todas esas preguntas pues, van a tener relación con todos los temas que trabajamos en las sesiones. Mientras ustedes hacen el examen, yo estoy aquí conectado con ustedes, viendo cuánto se demoran haciendo el examen, cuáles son sus errores, etcétera, etcétera. ¿Listo? No sé si de pronto hay algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos conversado hasta acá.
No, No, profe, profe. todo ha sido muy claro. Listo, perfecto. Si en algún momento hay alguna duda, pues vuelven y me hacen vuelven y me preguntan, no hay ningún problema en retomar. Este sitio, pues es un sitio de práctica, no es obligatorio pues tener algo de ahí, pero el sitio se llama agendaweb.org. Entonces estamos viendo el verbo to be y usted quiere de pronto practicar el verbo to be, pues va a entrar a Agenda Web, va a buscar ejercicios del verbo to be, que hay un montón, y ahí puede practicar, ¿cierto? Es como para aquellas personas que se toman el trabajito de un poquito de práctica extra. Tenemos por acá el primer foro. Bueno, aquí les muestro de una vez. Si ustedes ven, perdón, aquí un segundito. Si ustedes ven, aquí dice Wednesday, entre paréntesis, Wednesday. Ese Wednesday quiere decir que estos dos espacios son para el grupo del miércoles, ¿cierto? Más abajito, tenemos entonces el espacio que entre paréntesis dice Friday. Ese Friday pues va a ser el espacio para ustedes como grupo del viernes, ¿ok? Entre paréntesis Friday. Entonces, este foro que se llama Getting to Know Each Other Friday, vamos a entrar ahí, ¿cierto? Y vamos a completar una presentación personal cortitica, ¿cierto? Yo voy a decir mi nombre, voy a decir mi semestre, voy a decir mi carrera y voy a decir una o dos cosas que sean mis favoritas. Good afternoon, my name is Pablo. I am in a fourth semester. My favorite food is spaghetti. My favorite music is rock. My favorite sport is football, ¿cierto? Una descripción cortica que me permita a mí ver, ¿cierto? Que de pronto conocen algunas palabritas o que de pronto puedo tomar algo de ahí como para tener una visión un poquito de cómo estamos en esa parte de escritura, ¿cierto? Esto no se califica, esto no se gana ni se pierde, pero sí se va a tener en cuenta la participación en este foro de presentación. ¿Listo? Entonces nos quedan dos tareitas para la siguiente sesión. Primero, descargar el texto guía y tenerlo listo ahí para trabajarlo la próxima sesión. Y dos, participar en este foro de presentación. Yo le doy clic al foro, le doy donde dice agregar un nuevo tema, ¿sí? Coloco mi nombre y ahí abajito hago mi presentación personal cortica, ¿ok? No hay un límite de palabras, simplemente quiero que participen para ver cómo nos va con este tipo de ejercicios. ¿Listo? No sé si hay alguna preguntita hasta acá. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir por acá. Me meto otra vez a la reunión para que en estos 5 minuticos que nos quedan revisemos una presentacióncita corta que tengo por acá. Vamos a compartirla desde este otro dispositivo, así de manera rapidita, para que terminemos ya con esto. ¿De qué se va a tratar? Bueno, aquí tenemos unos pares, ¿cierto? Unos pares adyacentes que tienen que ver con información personal, ¿cierto? Hay preguntas que normalmente tienen la misma respuesta. Esas son las que vamos a trabajar en este momentito. Vamos a ver. Por aquí estaban. Okay, bullshit, right, left. Por aquí. Estas son. Vamos entonces a trabajarlas para darle cierre a la sesión tutorial del día de hoy. Ok. Personal information details. Personal information details. Vamos a proyectarla para que ustedes me ayuden a completar esta presentación.
¿A qué me refiero cuando digo pares? Bueno, son preguntas como, por ejemplo, what is your name? Que siempre va a ir acompañado de hello, my name is Pablo, por ejemplo, ¿cierto? Siempre va a haber una pregunta con una respuesta que uno espera que le den, ¿cierto? Por ejemplo, what is your name? What is your name? My name is Chris. What is your surname? My surname is Robinson. ¿Ok? Entonces estamos hablando name, Chris, surname, Robinson. In my case, name, Pablo, surname, Reynoso. ¿Ok? Next. Where are you from? I am from Pereira. I am from Britain. I am from Colombia, etc., etc. What nationality are you? I am Portuguese. I am Colombian. I am Peruvian. Cualquiera sea mi nacionalidad. What is your address? Bueno, cuando decimos address, nos referimos a la dirección. A ver, ¿dónde está por acá? My address is 20 Timeline, London. Okay. What is your email? What is your email? My email is chris@gmail.com. Ok, entonces aquí podemos incluir una nueva palabrita al vocabulario. Arroba, en inglés yo digo at. My email is chris@gmail.com. Ok, .com. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is, y ya coloco el número. How old are you? I am 30 years old. Esto lo vamos a discutir con más tiempo en la próxima tutoría, donde entendemos que en inglés no se pregunta por cuántos años tengo, sino por qué tan viejo eres, ¿cierto? En inglés yo no puedo preguntar cuántos años, sino qué tan viejo eres. Ya vamos a hablar de esto en la próxima sesión para que nos quede un poquito más clarito con el verbo to be. Y how are you, que es una expresión básica de saludo, ¿cierto? How are you, yo diría, fine, thanks. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las preguntas por este lado. ¿Ok? We have the questions. Y por acá tenemos las respuestas. Questions and answers. Vamos a ver entonces cómo nos va con esa memoria de corto plazo. ¿Cierto? Por aquí tengo la respuesta. My email is markxx@gmail.com. ¿Cuál sería la pregunta para esa respuesta? A ver si nos acordamos. La podemos escribir por ahí o me pueden decir si recuerdan cuál es la pregunta. Profe, pero ahí perdona la pronunciación. No va a haber ningún problema, por eso estamos acá. ¿Cuál creen que sería? Creo que es how you email, you make. Ajá. What is your email? Claro que sí. La número 2 dice fine, thanks, bien, gracias. La pregunta sería How are you? how are you? Ok. La siguiente dice my name is Mark. La pregunta sería What is your name? what is your name? Perfect. I am from Britain. Dice Britain, ese Britain se puede cambiar por Colombia. I am from Colombia. Sería Where is the from? where are you from? Ok. From en la pregunta, from en la respuesta. Next, my phone number is. My phone number is. What is your phone number? Phone number en la pregunta, phone number en la respuesta. Okay? I am British. What nationality are you? I am 30 years old. How old are you?
My address is 20, blah, blah, blah. What is your address? My surname is Robinson. What is your surname? ¿Ok? Son preguntitas que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Como para volverlas a integrar al vocabulario que tenemos, ¿ok? Entonces, no sé si haya de pronto alguna pregunta en general sobre lo que trabajamos el día de hoy, antes de irle dando cierre a esta sesión por acá. Los escucho en caso de que haya alguna pregunta, comentario, o quieran que repita algo de lo que hablamos en algún momento. No, profe, todo súper claro. Listo. Perfecto. Profe, así se ve genial. ¿Otra vez? ¿No te alcancé a escuchar muy bien? Así se ve genial, profe. Listo, perfecto. Me encanta que hayamos entonces estado pendientes ahí de todo esto. La clase siguiente, pues entonces vamos a hablar de lo que es el verbo to be, para qué sirve todo eso, ¿cierto? Y cómo podemos trabajar con esto, ¿ok? Bueno, por ahí nos dejan unos correos, ¿cierto? Y nos dejan una encuesta en el chat, ¿sí? Para que ustedes entren a realizar esa encuesta se llena una sola vez, ¿sí? Es decir, que si ya la hicieron en otra tutoría, no hay necesidad de volverla a llenar. Tenemos también 2 videos para el plan de alternancia, en caso de que se llegue a aprobar, ¿sí? Y los protocolos de bioseguridad que están siguiendo en la universidad. ¿Listo, chicos? Lo que yo hago es tomar toda la sesión hasta las 8:15 más o menos, ¿cierto? Para tomarnos ese break al final, de manera que solo tengamos un solo video y no haya problemas pues para subirlo y después para verlo. ¿Listo? Entonces, los escucho si tienen de pronto algo más que decir, si no, pues vamos a ir cerrando esta sesión del día de hoy. ¿Ok? Profe, ya llegaron algunos de los que estaban pendientes, de los que le dejó Ok. ahí. Listo. Esas personitas, por favor, me dejan el mensaje con su nombre, por favor, aquí en el chat, o me escriben por interno con el nombre completo, ¿ok? Para yo agregarlos aquí a la lista en caso de que no estén, ¿sí? Y poder confirmar que están en Odin o que están en registro y control. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Me Perfecto, despido. Lina. You too. Chicos, thank you for coming on time. Goodbye. Nos vemos entonces la próxima sesión. Profe, que Muchas gracias, descanse. profe. Profe, muchas gracias. Ok, Buenas hasta luego, noches. nos vemos. Voy a dejar de grabar por acá. Y ya podemos ir dejando la reunión sin problema. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto, nos vemos.